Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Ya se está oyendo con mucho ruido. ¿O normal? Normal, profe. Ah, bueno. Normal, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que estamos ya conectados la mayoría. Vamos a arrancar mostrándoles, anoten por favor por ahí, este link que se llama La economía por Core, la economía por Core. Core significa, en inglés, núcleo. O sea, por núcleos o por núcleo. Este es, digamos, de las últimas recopilaciones libres para entender la economía, para estudiar la economía. Es hecha por toda una serie de profesores de muchas universidades del mundo para tratar de hacer entender la economía de una forma muy fácil. Entonces creo que por ahí pueden ustedes también, cuando necesiten algo, revisar, mirar. Ahí hay cosas muy interesantes. Está tanto la micro, como enfoques como tanto de la micro como de la macro, tanto como de econometría, hay un capítulo de econometría y otra serie, y historia del pensamiento económico, porque es muy importante conocer la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. Entonces, efectivamente, entonces hay que conocer la historia económica y por eso es lo que ha dicho Ray Dalio, que efectivamente va a haber una recuperación económica más rápida de la que todo el mundo espera, pues que la pandemia obviamente ha generado toda una distorsión económica y acrecentamiento de la crisis, pero que como hemos aprendido de otras épocas, hemos aprendido de otras recesiones, hemos aprendido de otras crisis muy fuertes, de otras recesiones muy fuertes, como en el caso del 72, del 89 y del 2009, ¿cierto? Que fueron recesiones económicas mundiales un poquito más fuertes, digámoslo así. Y sobre todo la del 2009, pues nace otra vez en Estados Unidos. La del 39 también nace en Estados Unidos, ¿cierto? Y esas crisis, esas etapas tan difíciles de la economía, pues nos han enseñado cómo hacerla recuperar a través de los sistemas de impulso y de estímulo a la economía para que vuelva a crecer. Caso particular, ustedes ya lo saben, el consumo. Hay un consumo autónomo. El famoso consumo autónomo es aquel que es el mínimo de sobrevivir, ¿cierto? Y es automático. Desde que uno nace, tiene un consumo. Entonces, a partir de ello, el mayor impulsador de la economía, uno de los mayores impulsadores de la economía es el estímulo al consumo, precisamente. Entonces, acuérdense, el Producto Interno Bruto igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Vamos a ver esto aquí rapidito, pues para que ustedes se den cuenta. Ustedes lo pueden bajar. Ustedes pueden bajar Core Economía. Yo lo bajé y está aquí en este capítulo conmigo. Y lo pueden instalar, inclusive en su computador lo pueden instalar para tenerlo como guía.
Se llama la economía por core. Ahí le piden una serie de información, que ustedes son alumnos, etcétera, etcétera. Yo puse que yo soy profesor y entonces, pues me Profe, la... ¿es este que dice Core Econ? Core. Bueno, lo que pasa es que tienes que entrar a la página de Core. Espérate, a ver, entramos ahí. A ver. Vámonos a Google Chrome, a ver. Pero si tú pones Core ahí, economía, pones así, economía. ¿Sí están viendo? ¿No? ¿Están viendo? ¿Están viendo lo que yo estoy escribiendo? Viendo la parte que dice, No. o sea, lo de contenido, preparación a los profesores, producción de la economía y todo eso. Ok, entonces no, se van a ver, vamos a estar stop share, vamos a volver a hacer share acá. Ahí están viendo Google. Sí, profe. Entonces, economía, escriben economía por core. Por core. Entonces, te aparece aquí la economía core. Y es www.core/ raya al medio que llaman Econ, ¿sí? econ.org. Ah, sí, ahí estoy. Y aquí está Microsoft, dice, obtener la economía por core, Microsoft Store, no sé qué, eso es para los que están con Microsoft Store. Aquí, obtener la economía por core para apps on Google Play, también por ahí la pueden obtener y creo que para iOS también está. Entonces acá, vámonos a ir por este lado. Entonces ahí te empieza a mostrar Core Econ, Economies for a Changing World, pero entonces tú está en francés, está en inglés y está en español, pues te puedes ir por la de español. Aquí hay una serie es como si fuera un libro, pero digital, y van actualizándolo. Dice, estudiar core me ayudó a ver un panorama mucho más amplio sobre lo que está ocurriendo en la economía del que yo esperaba. El mayor cambio en mi pensamiento es ahora que veo a la ciencia económica como una disciplina joven y dinámica. Hay temas contemporáneos, ideas y debates que ahora entiendo. Esto hace que estudiar economía sea algo supremamente emocionante. Esto es de Emily Paul Brickbeck, University of London y estudiante de Core. Lo que estábamos hablando, dice, una introducción completa a la ciencia económica y a los fenómenos económicos que han sido exitosamente enseñadas tanto estudiantes de pregrado en economía como en cursos de maestría en políticas públicas. Entonces, este les sirve a ustedes muchísimo también, sobre todo para hablar de todos estos temas de la inequidad, inequality, y vean lo interesante, dice, la aproximación de Core a la enseñanza de la economía está centrada en los estudiantes y motivada por problemas del mundo real y datos del mundo real. Aprenda más sobre el Core leyendo el prefacio de la economía. ¿Cómo decidimos qué incluir en la economía? Descúbralo leyendo la aproximación de Core para actualizar el estudio de la economía. Esto es de menos de 6 meses, realmente. Entonces puede ser interesante. Aquí dice leer el libro, comprar el libro. Entonces ponen ustedes leer el libro y aquí está download para Google Play, iBooks, Windows, Apple y otra que es EPUB. Y acá está otra serie de libros. Está Core Listo, USA. ya me abrió. Ok. Project Underway. Esos otros libros que tienen ahí. Econofides. L'Économie pour le lycée. Eso es la economía para el liceo, para el estudio, para Doing Economics. Eso es hacer economía. Empirical Projects, proyectos empíricos. Aquí está Economy, Society and Public Policy. Eso es todo lo que tiene que ver también. Esto es otro libro
de economía, sociedad y políticas públicas. La economía, eso es en francés, la economía, the economy en inglés. Aquí hay un análisis del Core COVID Collection, de lo que ha pasado en estos tiempos también. Teaching Core Online. O sea, esto se puede utilizar también para que los profesores dictemos clases en línea con The Core. Estos son el resto de los proyectos que ellos tienen, ¿no? Pero pues está la de español como tal, de la economía. Veamos leer el libro. Entonces aquí aparece el equipo de Core, la economía, ¿cierto? Entonces, ¿qué ponemos ahí? Leer. Entonces dice, este libro electrónico es desarrollado por el proyecto Core. Y profe, pero ese libro es como larguísimo. No, es por etapas, tú vas leyéndolo por etapas. Y es mejor leerse este por etapas que los introductorios, porque esto está actualizado, esto está con ejemplos, está con enseñanzas directas aplicadas a la realidad. También Hasta un video sale. Sí, Me salió un video. te salió un video también. Bueno, y O sea, sale. le puse. Ay, que yo no sé, está como raro. El palo de hockey, la historia, Producto Interno Bruto per cápita en 5 países. Te Sí. sale como un texto y luego sale un video. Ah, ok. Creo que ese es el capítulo 1. Del capítulo 1, exacto. Cómo el capitalismo ha revolucionado la forma en que vivimos y cómo la economía intenta entender este y otros sistemas económicos. Ese está interesante. ¿De ahí lo estás viendo? Y acá lo tengo abierto. Tú espérate un segundo. Yo te pongo compartir. Un momentico. No. Voy a dejar de compartir y tú lo compartes, a ver. Bueno. Voy a poner acá para... Toca que me habilite, pero... Así, entonces aquí voy a poner... Ya. ¿Ya estamos todos? Sí, estamos todos. Que tenía el micrófono silenciado y estaba hablando sola. Ya, ¿sí lo ven? Sí, ahora sí. Pero entonces, tú dijiste que íbamos a ver un video. Bueno, entonces, ¿qué Sí, dice? acá hay un video. Pero es que está como en inglés. ¿Será? Es este. No. Bueno, miremoslo a ver. ¿Qué dice? An alternative explanation. Essentially allow us to discriminate among alternative Entonces, explanations. haz I una think cosa. theory can be useful, but I think Mire, este es... ¿Pongo acá subtítulos? Sí, ahí le habilitan los subtítulos, eso, pero mira a saber si ahí está en español. Yo creo que sí. Sí, Eso está en francés. Pues porque Tomás Piketty es el que pretende ser el nuevo Adam Smith. Solo me da opción de traducción automática. El primer pedacito está en inglés, pero el señor que está hablando, yo está hablando en español, bebé. Antes, esperen a ver, otra vez. Data essentially allow us to discriminate among alternative explanations. I think theory can be useful, but I think sometimes economists spend too much time. No, él está hablando en francés porque es un economista francés que hizo un libro hace poco bien interesante sobre la desigualdad en el mundo. Habla sobre el capitalismo. Hasta espere, se los muestro si lo tengo por aquí. No me deja, profe, ponerlo en español. Bueno, tal vez él hizo este librito. ¿Sí lo ven por ahí? No, espere, sí. Y mira, él es Tomás Piketty, que es
habla sobre el capital en el siglo XXI, capital en el siglo XXI, es decir, arrancando este siglo, y cómo los temas de la desigualdad han marcado tanto las pautas para el capitalismo, y hace toda una serie de propuestas. Dentro de ellas estuvo el tema del salario a los robots también, es decir, aplicarle un impuesto estilo salario para dárselos a los desplazados de la mano de obra, por un lado, y estuvo con Bill Gates analizando todo el tema de inequidad para el salario mínimo, también que todas las personas tuvieran un salario mínimo de subsistencia, todos los pobres, ¿no? Para salir de la pobreza. ¿Qué hacer para salir de la pobreza? ¿Y qué hacer para que sea más equitativo toda la distribución de la riqueza, generando aún más riqueza? No solamente quedándose en la distribución per se, sino en generar más riqueza para poder distribuirla. Entonces, ahí estábamos con eso. ¿No se pudo entonces? No, profe, solo deja poner subtítulos en inglés y en francés. Bueno, ¿y qué estamos en inglés todos? A ver. Pésimo, profe. Pero ustedes no han hecho el ejercicio de tratar de entender algo de esto. ¿Cuántos minutos son? Ya mira. Son 2 minutos nomás. Por eso, tratemos de entenderlo. Y yo, si quieren, después les Va a poner los subtítulos en inglés como por si acaso, por lo menos. Gina, ahí puedes traducirlo, si no estoy mal. ¿Sí? Ay. Donde dice acá traducción. Donde dice... Dale en opciones. Mira, ahí es donde dice traducción automática. Ay, no he entendido. Muy bien, esperen a ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cristian. Cristian, está de pilo, muy bien. Listo. Data Ay, no, essentially pues, allow Esto sí creo que Claro. salió con subtítulos en Vamos aquí. árabe. ¿Por qué? Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa loca? Profe, mira ahora cómo me sale esto todo raro. Tienes que devolverte y activar. Ahí en subtítulos, exacto. Vuelves a activarlo y pones normal. Que no me deja. No deja. Se me trabó. Se me lengua la traba. Ay, me desespera. us to discriminate ¿Por qué eres tan loco? Computador. among alternatives. Bueno, hagan de cuenta que no hay nada. ¿Sabes qué? Salto un segundo. Eso. Vuelves a entrar y habilita solo la traducción. Sí. Capítulo 18, no. Que no sé a dónde me fui. Ay. Y ahora no sé cómo es esto. Aló. Yo ya lo pude traducir, profe. Ay, sí, compártelo tú, ya me sale. Entonces, véanlo. Antes de que arranque, espérate, antes de que le des play, dice, ahí está la traducción, ¿sí? Piketty y Heckman, que también es otro personaje. Uy, se fue. Espérame, profe, que es que lo tenía sin audio. Ya. Eso. ¿Por qué los economistas, la traducción ahí está, por qué lo necesitas? ¿Por qué los economistas necesitan datos? Todos necesitamos datos. Ahora el Big Data es una de las cosas fundamentales para entender cómo se está moviendo el mundo, cómo se mueven los mercados.
Es a través de información. Información. Ok, entonces démosle ya. Data essentially allow us to discriminate among alternative explanations. I think theory can be useful, but I think sometimes economists spend too much time doing very sophisticated theory without knowing what are the facts that they are trying to explain and understand. When Adam Smith was writing The Wealth of Nations, many deep ideas that he had came, but he didn't have a body of data. When I started as a graduate student, I realized that there was actually very little data collection. We might observe some fact. Then we want to know, well, is this fact an anomaly? So we have to measure these things to make proper comparisons to see, when these claims are justified. And then the second question would be, even if it's a repeated finding, what are the mechanisms that give rise to that repeated finding? Better data is not going to make the world a peaceful place, but at least it can allow us to have a more informed discussion. Is you try to collect data and you try to use every source of information available to you. Go back to the historical data, collect in a much more systematic manner than what was done before. So I've looked at data from what are called cross-sections, looking at different individuals, following the same people over time. Taxation is always more than taxation. It's also a way to produce information about a society. So you look at multiple sources of data, all of it non-experimental. It's a way to produce legal categories, statistical categories, which can then be used by economists and other social scientists. And also using economic theory to help organize your thinking. The history of income and wealth is not just a pure economic history. It is a political history, a social history. Parts of the story may not yet be fully understood, and that's the challenge. Instead of just proving sophisticated mathematical theorems in order to impress others, we should just, try to collect data, establish facts, and try to learn something. Listo, profe. Listo, muy bien. Sí, era interesante y hay una serie de videos ahí muy, muy interesantes. Bueno, ahora sí, regálenme para poder yo compartir. Ya, profe. Y pueden bajar la información allí, ¿no? Ahora sí. Bueno, miremos este. Y entonces aquí pueden ustedes bajar la información, tenerla inclusive en su plataforma de la ya sea Microsoft o lo que sea, pues en su computador y de allí sacarla. De allí sacarla cada rato. Ahí pueden bajar cierta información de este contenido, pero para verlo obviamente tienen que estar con internet. Entonces si se fijan, ahí todo, este es el contenido de esto. La nota a los profesores, ¿sí están viendo? Proyección de la economía, elogios para la economía, listado de recursos. Acá está, por ejemplo, el capítulo 1, la revolución capitalista, desigualdad de ingresos, medir ingresos y niveles de vida, el palo de hockey de la historia, crecimiento de los ingresos, la revolución tecnológica permanente. Esto es bien interesante, que es nuestra revolución, la cuarta, estamos en la cuarta revolución industrial, la economía y el medio ambiente. Y así, hay otro capítulo sobre tecnología, población y crecimiento. Escasez, trabajo y elección. Esto es puro de micro, todo esto es micro. Si lo miráramos en términos de micro y macro, por ejemplo, la revolución capitalista, pues es un tema de macro realmente, ¿no? Y aquí está, mire, el capitalismo como sistema económico. Tecnología, población y crecimiento tiene de ambas, de micro y de macro. Escasez, trabajo y elección, la mayoría debe ser micro. Todo esto es micro. Estamos hablando de escasez, trabajo y elección. Entonces, trabajo y producción, todo el tema de producción. Hemos hablado que es la teoría de la producción, la segunda teoría. El efecto ingreso y efecto sustitución de las horas trabajadas y el tiempo libre. Entonces, acá todo esto es micro. Interacciones sociales, micro.
Introducción, interacciones sociales, la teoría de juegos, el equilibrio del juego en la mano invisible, el dilema del prisionero, todo esto es micro. Interacciones sociales es micro, todo esto es micro. Competencia en el juego del ultimátum, todo esto es micro. Propiedad y poder, ganancias mutuas y conflictos. Esto también tiene de micro, la mayoría es micro, pero cuando hablamos de una política para redistribuir el excedente e incrementar la eficiencia, sería un tema de macro, si lo ven desde ese punto de vista. La curva de eficiencia de Pareto y la distribución del excedente es micro. Bueno, la empresa, propietarios, administradores y empleados, pues es micro. Hemos hablado que es todo el tema de la teoría de la producción, empresas, mercados y la división del trabajo, el trabajo ajeno, rentas del trabajo. Todo esto es micro. La empresa y sus clientes, cereal del desayuno, escoger un precio, etcétera, etcétera. La elasticidad de la demanda, todo esto es micro. Micro. Oferta y demanda, tomadores de precios y mercados competitivos, es microeconomía. Comprar y vender, demanda y oferta. Todo esto es micro. El mercado del trabajo, salarios, ganancias y desempleo, también es microeconomía. Medir la economía en empleo y desempleo. Ya cuando empezamos a hablar de medir la economía, pues entramos en términos de macro. Bancos, dinero y mercado de crédito, ya esto es más macro. Esto es macroeconomía, el Banco Central, el endeudamiento. La impaciencia y los retornos marginales decrecientes del consumo es microeconomía. Bueno, ¿qué más? Búsqueda de rentas, fijación de precios y dinámicas del mercado. También todo esto es macro, perdón. Ya con temas de mercado y influenciar los mercados y equilibrios de corto y largo plazo. Bueno, tal vez es la tercera fase. Esta, por ejemplo, búsqueda de rentas, fijación de precios y dinámicas de mercado, arrancan en microeconomía y terminan en macro. Mercados, eficiencia y políticas públicas, micro, arranca en micro, pues están las externalidades y la negociación, todo esto es micro. Fluctuaciones económicas y desempleo, esto ya estamos hablando de crecimiento del empleo o baja del empleo, entonces todo esto es macro. Medición de la economía agregada, los componentes del PIB, mira, aquí ya lo hemos visto. Si ustedes se dan cuenta, hemos visto varias cositas, digamos, puntuales de cada una de estos capítulos, pero pues obviamente no hemos podido entrar ni por el tiempo ni por el tipo de clase que tenemos que hacer, entrar en tanto detalle, pero si ustedes quisieran entrar a los detalles y más que a los detalles, a la especificidad de cada tema, pues lo pueden hacer. Pero pues esto es para los alumnos que estudian economía, ¿no? O sea, la carrera completa de economía. Este es todo un modelo para los alumnos de economía que estudian. Ellos ven 4 micros. Bueno, ahora están menos, ahora están como 2 micros y 2 macros, pero antes nosotros veíamos 4 micros y 4 macros. O sea, media carrera viendo microeconomía y macroeconomía. Inflación, desempleo y política monetaria, pues es macroeconomía. Progreso tecnológico, empleo y niveles de vida a largo plazo, pues es macro. La Gran Depresión, la Edad de Oro y la crisis financiera mundial, miren lo interesante, todos los temas. Hablan sobre las 3 épocas económicas, la Gran Depresión, retroalimentación positiva y demanda agregada. Esto es macroeconomía. Acuérdense que la demanda agregada es igual al Producto Interno Bruto, igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, y esa fórmula la dio John Maynard Keynes. Entonces la teoría keynesiana sobre cómo estimular la demanda agregada en todas sus fases, estimular el consumo, estimular la inversión, estimular el gasto público es importante también que se estimule. No así el endeudamiento, ¿no? Porque en ese momento pues no existía endeudamiento
en el mundo, digamos, de los países como tal. La complicación se ha venido dando últimamente desde la creación del Fondo Monetario Internacional como tal, que ha venido prestándole a todos los países, está haciendo como un gran banco que le presta a todos los países dinero para sus recuperaciones económicas. Colombia también ha estado en eso, se ha endeudado muchísimo en unas épocas, y en esta época con la pandemia, pues todo el mundo está también, de cierta forma, todos los países están endeudándose de nuevo para recuperar la economía, tener liquidez en la economía también vía el endeudamiento. O sea, como dirían los empresarios, está bien endeudarse, pero que no se pase de la capacidad de pago que yo pueda tener. Es decir, cuando usted le prestan una plata, pues miran su análisis de endeudamiento, ¿cierto? Es uno de las razones financieras, el endeudamiento. Entonces, cuando ya hay demasiado... Qué pena que aquí está como... personaje está por allá dándole a la guillotina. Ahora sí se oye menos ruido. ¿Sí? Sí, profe, bien. Entonces, ¿en qué iba? Se me fue la onda. En la capacidad de endeudamiento, profe. La capacidad de endeudamiento. Entonces, cuando uno como empresario solicita un crédito, le hacen todos los análisis de indicadores financieros, ¿cierto? Los que veíamos tal vez en la pasada clase, que eran, ¿cuáles? Eran los CREAL, ¿no? Al interior, o sea, los indicadores de crecimiento, de rendimiento, rentabilidad, realmente rentabilidad. Los de endeudamiento, los de actividad y los de liquidez. Entonces le hacen todos esos análisis, ¿cierto? Para prestarle a uno. Entonces dice, ¿cómo está su liquidez? ¿Cómo está? Si tiene capacidad de pago. Entonces, ¿cómo está ese endeudamiento? Está muy endeudado. Si está sobreendeudado, entonces, pues, difícilmente le prestan o le prestan con otro tipo de garantías. O con garantías reales, entonces también pueden endeudarse. Porque, pues, el banco no le interesa tener el activo, realmente. El negocio del banco no es tener activos, ni revenderlos, ni tener que entrar a liquidarlos. Pero pues obviamente sí se garantizan. Entonces cuando no pagan, pues sí, obviamente ejecutan. Pero el banco, el negocio del banco es, mientras más rápido le paguen con las tasas de interés, mientras más rápido le paguen el capital, pues hace tiene más rentabilidad, ¿cierto? Tampoco los negocios de largo plazo les sirven mucho si puede haber pérdida de cartera, si puede haber, digamos, obviamente en el tiempo, pues les interesa ganar una buena tasa de interés, que esa es la intermediación financiera que hacen, y les interesa tener una buena rentabilidad en ello. Por eso es que ahora cuando el sujeto que está solicitando un préstamo, también, ¿no? Eso pasa. Cuando el sujeto está solicitando un préstamo y tiene algún tipo de riesgo, por el tipo de riesgo, si sube el riesgo, pues le suben la tasa. Es decir, es paradójico, pero así es. Entonces dice, no, este tipo de pronto ha dejado de pagar, este tipo está reportado en centrales, este tipo está en esta situación, o esta empresa. Esta empresa entonces ha tenido problemas, pero pues lo voy a prestar porque me da una buena garantía. Pero entonces le voy a prestar no la tasa normal, sino le subo al riesgo y como dicen vulgarmente, le clavo una tasa mayor. Entonces, claro, le ponen una tasa mayor, pero pues también eso hace que ese posible cliente pues vaya a generar inconsistencias y de pronto no pague, ¿no? Porque es que la tasa de interés es mayor. Pero bueno, eso es el del análisis de crédito que hacen los bancos normalmente. Entonces vean lo interesante, aquí está también eso, mire. Antes de la crisis financiera, hogares, bancos y explosión del crédito. Un modelo de la burbuja inmobiliaria, la gran crisis financiera y la gran recesión, el papel de los bancos en la crisis. Este sería importante analizarlo ahorita en esta crisis, que el papel de los bancos fue realmente, o sea, los bancos realmente no hicieron nada.
realmente no han hecho nada. Pero no Sinceramente. han hecho nada de qué, porque han ganado mucho. Ah, no, pues sí. No han hecho nada en el sentido de apoyar a la gente y apoyar Sí, no. los créditos. O sea, no han hecho nada en el sentido de haber sido realmente solidarios y haber cambiado las tasas de crédito y realmente a cero, por ejemplo, o a muy baja tasa para que la gente se pudiera recuperar. No, eso no lo hicieron. Sí, obviamente siguen ganando, pero ellos dicen que es que con la pandemia están perdiendo, pero es que es porque dejaron de ganar. Es porque dejaron de ganar. Pero realmente los bancos no se metieron la mano al drill, mejor dicho, no se metieron la mano al drill. Y así, la economía como profesor, conclusión, bueno, la nación y la economía mundial, pues obviamente es macro, desigualdad económica, macro, economía del ambiente, micro y macro, pero pues sobre todo macro porque es un tema medioambiental, social, innovación, información y economía en red, yo diría que es más macro, economía política y políticas públicas, obviamente macro, pero tiene cosas de micro, mire, actuación del Estado como monopolista, el Estado como actor económico, temas de micro. Y ya al final dice, mirando la economía después de core, glosario, bibliografía, reconocimientos de derechos de autor, eso está bien. Y tiene unos Leibnizes, o sea, como una especie de temas claves al final. Entonces, por ejemplo, la función de producción, productividad media y marginal, productividad marginal decreciente, funciones cóncavas y convexas, curvas de indiferencia y tasa marginal de sustitución, tasas marginales de transformación y sustitución, asignación óptima del tiempo libre, la TMT y la TMS, modelizar el cambio tecnológico, las matemáticas de los efectos ingreso y sustitución. Todo esto es de micro, pero también tiene cosas de macro, acá más abajo. Todo esto es micro. Acá, por ejemplo, burbujas de precio, externalidades de la contaminación, los impuestos piguvianos, de piguvianos, duración esperada del dictador o la élite gobernante. Eso debe estar explicando el tema de Venezuela de pronto. Los efectos de la institución, el aumento de las competencias políticas. Pero casi todo eso, realmente, casi todas estas son del contexto microeconómico. Pero bueno, entonces esto les quería mostrar esto, digamos como para que tuvieran una herramienta también y sobre todo a futuro. Ya, no sé si les conté que estoy dictando el módulo de los ECAES, del Saber Pro. ¿Sí les había contado o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Entonces, en ese módulo uno se da cuenta que la economía, pues para responder esas preguntas del ICFES, ¿se acuerdan? ¿Ustedes presentaron ICFES del colegio o no? Claro, profe. Sí, señor. Ok, entonces, si presentaron ese ICFES, se dan cuenta que es un tema, hay varias preguntas, ¿no? En general son de selección múltiple, digamos, de elección múltiple con una sola respuesta. Hay unas de elección múltiple con respuesta combinada. Pero ese examen es pues, por carrera o en general. Yo creo que es en general, ¿sí? ¿Cuál? ¿El Saber Pro? El ECAS que estaba diciendo usted. Sí. Por eso, el ECAES ahora se llama Saber Pro. Así al principio arrancó, se llamaba ECAES, que era para los egresados, recién egresados de todas las carreras. Es como el ICFES de bachillerato, pues este era un ICFES de profesionales, ¿ok? Y ahora se llama, es el mismo Saber Pro, Saber de profesionales, ¿no? Para que ese examen, profe, ¿eso es de cuándo lo hacen? Uy, eso ya llevan años. Y eso es... sí, ¿no? Claro. Pero, uy, es cuánto.
Uy, es desde el año 2012 formalmente, ¿no? Entonces no está. Pero desde el 2004 empezaron a hacer todas las pruebas por eso digo que hace años, todas las pruebas del ECAES. Lo que pasa es que Profe, pero esto, o sea, ¿con qué fin? Digamos, uno pasa el examen y ¿qué? no, en este momento no hay una reglamentación específica, pero para allá va la cosa. En este momento, si pasan o no pasan, no es tan importante, digamos, en esta época. Lo que quiere el ICFES y lo que quiere todo el mundo, obviamente, es que las personas tengan un mínimo estandarizado para poder pasar la carrera, y si pasan ese examen, sí pueden hacer especializaciones, maestrías, etcétera, etcétera. Y eventualmente muchas universidades lo tienen en cuenta o lo tendrán en cuenta, dependiendo de cada universidad, para graduar o no a su gente. O sea, hasta eso podría llegar a pasar. Por eso terrible. Pero tantos exámenes, profe, ay no. Pero por eso les digo yo que hay que ir preparándose mentalmente también a presentarlo. O sea, hay que saber que lo vamos a presentar, ustedes lo van a presentar, y que eventualmente, ya cuando les toque, ojalá, pues, si les toca pronto, pues todavía no hay una reglamentación específica para que eso sea así de, como antes uno en el colegio, creo que si uno no tenía, bueno, tal vez también en el colegio no hay problema para que lo gradúen a uno, pero si pierde el examen, lo pueden graduar. En mi época... uno bueno, lo gradúan, te lo juro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. Si usted saca un ICFES bueno, lo gradúan. Pues a mí me graduaron porque yo me tiré 11. ¿Ah, sí? Y me graduaron. Ah, pero es porque sacó un ICFES bueno. Sí, el mejor. ¿Ah, sí? Pero eso fue suerte, ¿Por qué? Cuente a ver. Eche el cuento bien. No, y en serio, y ahí no le arreglan el boletín y todo, profe. Mi boletín está arreglado, tienen todo. Pero entonces, ¿de qué colegio salió Andrés? Misal Pastrana Borrero. Ah, conservador. Ah, bueno. Pero ¿y sacaste el mejor promedio de todos o qué? 360 de 500, creo que es. 360 sobre 500. Sobre 400. Puntajes, claro. No, sobre 400. Creo, no sé. Sí, lo que pasa es que también Contar fue que en matemáticas me fue bien, eso fue. ¿Ah, sí? Cambiaron. Creo que 99. Sí, cambiaron, entonces lo que pasa fue que cambiaron también la forma de... Era por puestos. Sí, era por puestos, ahora cambiaron la forma de medirlo, medir por percentiles era la cosa. Ahora lo cambiaron a ese tipo de mediciones, ¿no? Pero bueno, en general, pues esto hay que prepararse. Pero mi pregunta es que el ECAES es en general para todos los profesionales, ¿sí? Sí, para todos los profesionales. Sí, para todas las carreras tienen que presentar el ECAES o ahora se llama Saber Pro, así se llama, el Saber Pro. Y ese Saber Pro, pues tiene un componente, y sobre todo para los de administración de empresas y los de contaduría pública, que es el contenido específico, que esas otras 4 horas, digamos, de presentación de examen. Tiene unos contenidos generales para todo el mundo. Siempre presentan esos 4 módulos. Son 4 horas y media, una primera sesión, y después otra sesión del módulo específico para ustedes. El módulo específico de ustedes se llama análisis económico, precisamente. Por eso se los traigo a colación. Entonces, ustedes tienen que prepararse en economía, en acordarse de micro, de macro. Y obviamente este de análisis económico va específicamente para los de administradores de empresa, para los contadores públicos, aunque están sacando, si no estoy mal, otro contenido específico para el contador.
Y es específico para los economistas también. El que está estudiando economía tiene que presentar el módulo de análisis económico. Y particularmente a los economistas, ese módulo sí se los califican con todas las de la ley, porque de allí sacan todas las estadísticas, porque es el módulo específico de la economía. Entonces, si esos economistas hacen mal esa labor, pues problemas. Obviamente, ¿qué es lo más importante en estos exámenes? Pues que eso va a subir o va a bajar su carrera en su universidad. Es decir, en este momento hay una especie de ranking. Y entonces están determinados puestos. Y entonces los mejores cada vez salen de la Universidad de los Andes. Así. Pues, ya entendí. ¿sí? Los mejores Saber Pro, ahora se llama Saber Pro. Los mejores Saber Pro salen. El segundo es la Universidad Javeriana, por decir algo. El tercero es la Universidad de Antioquia, y así. Entonces, hay unos rankings en la cual por todas las carreras, ahora también hablan por cada carrera. Entonces dicen, el mejor, creo que la mejor de los mejores ranking en economía como carrera está en la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte también tiene muy buenos economistas. Y la Universidad Nacional. La Universidad Nacional también tiene muy buen puesto. ¿Cuántas preguntas tiene esa vaina? Eso está por módulos, pero no me acuerdo También ahorita, pero son 4 horas y media. Espérate, a ver, de pronto, a ver si tengo eso por ahí. Estos son, miren, tienen los de competencias genéricas. Ese es el módulo de lectura rápida, lectura crítica, perdón, módulo de razonamiento cuantitativo, el módulo de competencias ciudadanas, el módulo de comunicación escrita y un módulo de inglés. Ojo que el inglés también se lo van a calificar y le van a poner una calificación también tanto personal como al... Profe, ese curso de inglés que están haciendo acá en la universidad, ¿es obligatorio? Pues, No, bebé. no es obligatorio, lo que pasa es que sí deberían tratar de aprovecharlo porque... No, pero ese no lo van a hacer presencial, ahí no es que virtual, sí, la verdad. ¿Mucha gente? No, bebé, no es así como estas clases, no, sino el profesor los fines de semana hace una clase, tanto sábado como domingo, y ya te conectas y realizas los ejercicios. Ya es eso. Pero por eso, pero no lo van a hacer después presencial, o sea, cuando ya volvamos. Sí, claro. Bueno. Es que va a estar, yo creo que hasta que no salga la vacuna y no todo el mundo se vacune, vamos a seguir en el modo híbrido que llaman el modo alternante. ¿Ves? Y no, es que eso los fines de semana yo sí no puedo. Bueno, y entonces hay unas competencias específicas para cada carrera. Entonces, por ejemplo, para Administración de Empresas, Economía y Contabilidad Pública está el módulo de análisis económico. Hay un módulo de análisis de problemáticas psicológicas. ¿Para cuál carrera será? Pues para la psicología. El módulo de atención en salud, pues será para los enfermeros. Medicina. Medicina. El módulo de comunicación jurídica, pues es para... Derecho. El módulo de cuidado de enfermería en los ambientes clásico y comunitario, también pues para los enfermeros. Módulo de diagnóstico y tratamiento en salud oral, pues para los odontólogos. El módulo de diseño de obras de infraestructura para los ingenieros civiles. El módulo de diseño de procesos industriales, pues para los ingenieros industriales. Bueno, así hay toda una serie de módulos para cada una de las carreras, pero entonces para las 3, en este momento para contaduría, administración de empresas y obviamente economía, está el módulo de análisis económico. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, de verdad, este es pues una herramienta muy interesante para
para que la vayan viendo, la vayan apreciando, vayan leyendo cada uno de los capítulos, porque acá nosotros como profesores y sobre todo en esta parte intensiva, pues no podemos, desafortunadamente, digamos, para cubrir toda la materia, pues es bastante difícil, pero tratamos de enfocarnos, digo yo, en lo más importante, en lo fundamental, y que entiendan por lo menos de qué se trata tanto la micro como la macro, así a términos globales. Pero digamos, como he visto que hay preguntas específicas en este tema, por lo menos que ustedes sepan, pero toca entrar a libros de este estilo, por ejemplo, y sobre todo este que es digital, es muy práctico, también está muy actualizado y es a nivel mundial, pues da muchos ejemplos muy interesantes y muy prácticos, ¿no? Entonces, este libro se lo recomiendo, es un libro digital, lo pueden trabajar, pues para los temas específicos, sobre todo es ir estudiándolo en la medida en la que ustedes vayan analizando, que van necesitando esta información. Entonces no lo vayan a desechar por allá, no la vayan a dejar tirado, por favor. Bueno, profe, ya lo guardé. Eso, hay que guardarlo. Regálenme un segundito, por favor. Gracias. Bueno, entonces, ¿ya todos tienen Core? ¿Ya lo bajaron? A ver, Gina, sí. Jessica. Sí. Sí, señor, ya, profe. Ah, bueno. También Jessica Galvis. ¿Y Jessica Chihuazuque ya también lo bajó? No, señor, todavía no, es que mi computador está más lento. Ay, Dios. Bueno, y nuestro amigo Andrés, ¿ya lo bajó o no, Carreta? Sí, profe, ya. Emily. Sí, señor, ya. Ah, bueno. Muy bien, Andrés. Emily, ¿ya lo bajaste seguro? Emily. Sí, profe, aquí estoy. Que estoy buscando el cargador que se me va a apagar el computador. Ah, bueno. Jenny León. José Luis, ¿ya lo bajaron? Sharon. Quiero oír. Señor, ya. José Luis. José Luis. Vea lo que les digo. Tienen que estar todo el tiempo permanentemente allí, porque si no están pegados, tenemos problemas. José Luis está en la lista, pero no está atendiendo a la clase. Sharon. Sí, profe, ya lo descargué. Bueno. Ya lo tengo guardado, mejor dicho. Erika. No, profe, todavía no he podido. Tú estás con el problema del celular, ¿estás tomando clases? Sí, profe, y no solo eso de la página, me he comunicado 50.000 veces con la universidad, pero no me dan solución. Entonces no me he podido no he podido ingresar a la plataforma. No, pero digo, a esta plataforma es por internet. ¿Cómo está tu internet? ¿Está mal? Malísimo. No le puedo descargar, ya ingresé, pero no puedo descargar. Ay, Dios, tienes que tratar de mirar a ver alguna fórmula, porque de verdad que así vas a tener problemas. Toca mejorar ese internet, hacer algo. Sí. Bueno, Cristian y Sandra. Yo ya, profe. Voy ahí en esas. ¿Sí? Ah, bueno. Listo, pues. José Luis, sí, que no me respondió. José Luis va a tener problemas conmigo. Esa es la otra falla que le voy a poner. Es que eso no es conectarse y estar ahí conectado y por eso tiene... No, es estar pilas en la clase, porque para eso es que ustedes pagan. O sea, véanlo como es que es una inversión, o sea, una inversión en cultura, pero también los profesores pues tenemos que todos estén atentos trabajando, porque de eso se trata. En la medida en la que estén atentos trabajando, pues nos va bien. Bueno, hoy es la clase número 15. Esto ya se nos fue.
Fue el diablo. Esta semana Y ya fue. profe, ya se acabó este módulo. Por eso, imagínense. Chévere, que se pase rápido para que nos graduemos rápido. Ah, bueno, eso sí. Por lo menos piense, ya estamos graduados. Sí. Eso por ese lado sí, muy chévere. Pero sobre todo, habiendo aprendido harto. Ah, sí, hemos aprendido harto. Yo he aprendido harto. Bueno. José Luis tiene problemas conmigo porque ya tiene la cuarta falla. José Luis Suárez Valencia. 1, 2, 3, 4 fallas tiene. Por favor, alguien dígale que tiene problemas. Porque no es conectarse y dejar ahí la pantalla, pues. Sí. No estamos haciendo nada así. Fernanda Tibaduiza, Señor, ¿en dónde andas? Y te diré quién eres. aquí estoy, profe, yo estoy escuchando Pero todo ya lo que bajaste, dice. ya Sí, bajaste. señor, obvio. ¿Ya tienes score? Sí. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces seguimos. Esta es una herramienta súper buena para ustedes. Ténganla en cuenta. De verdad que me pareció muy buena y sobre todo actualizada, hecha el último año. O sea, la información está muy bien sintetizada, los ejemplos, todo me parece clave. Qué pena, perdón un segundito porque me está llamando la ingeniera Patricia Cueto. Aló, ingeniera. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegro. Profe, el día sábado muchos participantes en la clase de usuarios que se matricularon al curso Sí. y veo 7 contigo, o sea, es decir, 6 estudiantes, 6 participantes. Sí, al principio se habían conectado como 30 casi, que fueron los de ingeniería industrial, pero obviamente ellos estaban en el lugar equivocado. Yo había empezado clase inclusive ahí ese día, pero pues ya ellos después les dijeron, no, ustedes tienen que estar en otro módulo. Entonces se pasaron al módulo como a las 36, como a las 40 casi. Y se quedaron 2, pero de los 2, uno también era de ingeniería y se salió ya mucho después. Se quedó solamente una niña y tratamos inclusive de contactar a los otros compañeros y que no sabían, que no se querían o no habían podido conectarse. No dijeron que pues porque estaban las instrucciones. Entonces solamente le di clase a una niña. Yo hablé con el profe Elki y él me dijo, no, pues tranquilo, sigue haciendo su clase, a ver si se alcanzan a conectar los demás. Entonces, eso quedó así, solamente le dicté realmente a 2 personas. A 2 personas. Sí. Que eran del programa de administración de empresas. Sí. Bueno, si se conectaron 2 personas, igual por 2 personas, yo pienso de que sí hay que continuar. Eso era lo que estaba definiendo esta mañana. Sí, sí. Porque si me dijeron que la contaduría pública pues no se matricularon los estudiantes. Ajá. Y Sí. la administración me habían comentado que tampoco. Sí. Entonces yo quería definir eso con usted. La primera hora no puedo decir porque era hubo mucha gente porque era una materia que iban a ver sus programas, pero la de usted se la iba a ver únicamente administración de empresas. Exactamente. Entonces, esto quería... Entonces, pues yo quedé ya sobre todo con una compañera, ¿cómo se llama esta niña? Pues que yo también le dicté clases a ella y me dijo no, que efectivamente ella se iba a conectar el próximo sábado, entonces pues que sí. Eso era lo que yo quería definir, que al menos tuviese 2 estudiantes, porque si, por lo menos diseño, hay grupos que son muy numerosos, de hecho tienen muchísimas personas en psicología, Sí. pero entonces eso era lo que yo quería definir para saber que sí, que efectivamente entonces este sábado continuaría, porque si con 2 estudiantes pues cuenta, entonces no, pues eso es lo que yo también quería definir Sí. contigo. Sí. Ah, bueno, listo. Claro que sí, ingeniera. Pues. Bueno, ingeniera, muy amable entonces. Muchas gracias. Ok, bueno. Gracias. Chao.
Bueno, entonces vamos a compartir de nuevo. Bueno, aquí está Core, ya lo vieron. Pero vamos a entrar a la plataforma. Entonces, estamos aquí en Fundamentos de Microeconomía. Hoy la clase 15, pero pues tenemos que mirar estos dos de crecimiento. Bueno, ya vimos el video de la diferencia entre lo que es crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Eso sí ya lo habíamos visto. Sí, profe, ya. Aquí había un par de... El crecimiento empresarial, tal vez no lo alcanzamos a ver. ¿Lo alcanzamos a ver? No. Pero miren lo interesante de esta clasificación. ¿Sí lo están viendo ahí todos completo? Sí, profe. Sí, señor, profe. Bueno, ese está ahí en la clase 11 precisamente. Y es toda una clasificación sobre los tipos de crecimiento empresarial. Es decir, cómo nosotros como empresarios, cuando vayamos a ser empresarios o somos empresarios ya, o cuando trabajemos para algún empresario, porque de todas maneras tenemos que saber cómo crecen las empresas, cómo crecen las empresas. Entonces, las modalidades, digamos, hay un crecimiento interno y un crecimiento externo. Entonces, tenemos crecimiento interno, podemos hablarlo en dos direcciones, vía la especialización con expansión o vía la diversificación, tanto en producto como en mercado, diversificación de producto y mercado. Ahí está, ustedes lo pueden bajar, el PDF está en la plataforma. Aquí al lado de este crecimiento de empresa puse con mi letra, pues a veces mi letra es un poquito, pero he tratado de hacerla lo mejor posible. Pues a mí me gusta hacer este tipo de arreglos. Entonces, tipos de sociedades comerciales, le puse aquí, ¿no? Entonces están las, por número de socios, mínimo, 5, máximo, ilimitado, están las SA. Las limitadas son mínimo de 2, máximo de 25 socios. La comandita simple, 2, máximo ilimitadas. En comandita por acciones, 5, máximo ilimitado. Colectiva, 2, máximo ilimitado. SAS, 2 y máximo de socios está ilimitado. Obviamente, si manejar 2 socios es difícil, yo me imagino cómo será manejar 10 o 100. Cada vez sería más complicado. Aunque a veces las sociedades así, al revés, funcionan a veces más, cuando solamente hay una cabeza, ¿no? Las sociedades, de hecho, son solamente, se supone que de 2 partes. Tipos de organización, entonces está las ESAL, son las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿cierto? Y hay asociaciones gremiales y profesionales como tal, acá está. Estas de tipo ESAL, pues arrancan con fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones. Bueno, ¿qué más vemos acá en este tema? Que son las famosas estrategias, entonces modalidades tanto de crecimiento interno como externo, ¿cierto? Las direcciones, vía especialización, expansión o vía diversificación del producto del mercado. Aquí también tienen esta dirección. En el crecimiento externo está vía especialización y vía diversificación.
Pero mira, lo interesante en este crecimiento interno también es como estrategias de penetración de mercado y de producto en mercado, esta es la famosa matriz Ansoff, acá está la matriz Ansoff. Desarrollo de mercado, matriz Ansoff. Desarrollo de productos y o producto y mercado, la matriz Ansoff. Entonces pueden ser mercados locales o regionales, internacionales. ¿Sí? El tema de internacionalización es de las exportaciones como tal. Y acá hizo otra clasificación pequeña. Etapas en la evolución de los negocios. Entonces tenemos al principio, son negocios locales, después pueden ser negocios regionales, se van expandiendo, negocios nacionales, después negocios internacionales, después negocios multinacionales, después negocios transnacionales o globales, ¿cierto? Aquí hay una clasificación de estas, ¿no? De estas clasificaciones, las diferencias entre este tipo de empresas, entre la internacional, multinacional, transnacional y global. Entonces, la internacional son empresas que hacen exportaciones e importaciones, pero no hacen inversiones fuera de su país de origen, Es un tema internacional. Las multinacionales son empresas que se encuentran en varios países, pero en cada país tienen sus ventas, tienen inversiones en otros países sin coordinación entre las mismas. O sea, cada una, digamos, si son multinacionales, en cada país tienen su propia coordinación. Las transnacionales son empresas que tienen una sede principal, o sea, tienen como un head, lo que llaman los headquarters, son como la principal. En sus países de origen y en varios países tienen sus filiales, sus afiliadas, son sus filiales que dependen en todo de las reglas de las principales. ¿Cierto? Esas son las transnacionales. Y las globales tienen inversiones en todos los países, mercadean sus productos con una misma imagen, marca en todos los países. Entonces, por eso llamamos ejemplos de las globales, ¿cierto? Sería, por ejemplo, Apple. Apple, con todos los iPhone, con todos los productos, manejan los mismos nombres en todos lados y tienen inversiones en todos los países, ¿no? Hacen inversiones para mercadear, hacen inversiones para comercializar en cada uno de los países. Entonces, bueno, esas son marcas como globales. Lo mismo Microsoft, por ejemplo, son las marcas tal vez más globales que uno entiende, Coca-Cola, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Eso es importante entenderlo porque así es como crecen las compañías y se pueden volver o simplemente multinacionales, transnacionales o globales. Ok, entonces acá tenemos entre las estrategias en la diversificación, puede haber diversificación horizontal o relacionada, diversificación vertical, que es igual a la integración vertical, y diversificación heterogénea o no relacionada, que esa es como la expansiva en otros mercados. Cada uno de estos estrategias. La diversificación horizontal o relacionada se las he contado y se las he explicado con un ejemplo, ¿cierto? Es el ejemplo de Gap. Las de Gap tienen esos tipos de... O sea, compraron a la competencia, compraron a los niveles, digamos, de distribución de prendas. Entonces compraron Old Navy, que es la de bajo rango, digámoslo así, o dirigido a clases medias bajas. La de clase intermedia o intermedia alta es Old Navy y la otra se llama Banana Republic. La Banana Republic es supuestamente para un público de más ingresos o más alto en Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, pero es el mismo dueño y tiene tres marcas dirigidas. Pero uno compra cosas en Old Navy, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy baratas.
y a veces se encuentra blue jeans de Old Navy que son muy parecidos a los de Gap y muy parecidos a los de Banana Republic, ¿no? Eso pasa en este tipo de negocios. O sea, que tiene una misma producción, pero va dirigida con una marca diferente a diferentes sectores. Bueno, diversificación vertical o integración vertical es la que les he comentado, lo que han hecho casi todas las multinacionales, digamos, de distribución de combustible y de petroleras. Caso ExxonMobil, caso, o sea, que se integran tanto arriba como abajo, ¿no? Es decir, ExxonMobil, vamos a poner ExxonMobil como tal, ejemplo. Entonces, ExxonMobil tiene estaciones de gasolina en muchos países, tiene, o sea, es la parte en la cadena, que es lo que llaman el downstream, o sea, la parte baja de la cadena, que es como lo que llamarían las posiciones en los ríos, ¿no? En la distribución del agua. Entonces, aguas arriba, aguas medias y aguas abajo, ¿cierto? Es como toda la cadena de flujo de valor de las empresas y de las industrias. Entonces, en la industria petrolera hay unas que están integradas verticalmente, tanto arriba, medio como abajo. Entonces, por ejemplo, el upstream, que es aguas arriba de la cadena del petróleo, por ejemplo, es la producción, la exploración, la explotación y la producción, ¿cierto? La producción en pozo. Eso sería, por ejemplo, el upstream. El middle stream, ¿cierto? El medio en la cadena serían, por ejemplo, los oleoductos como tal, los que se distribuyen, los carrotanques, etcétera, etcétera. Y el downstream serían ya los refinados, la distribución final, como serían las estaciones de gasolina, por ejemplo. Entonces, esa es la cadena de valor, y hay empresas que ya están integradas en toda esa cadena de valor. Entonces, caso de ExxonMobil, en muchos países tiene exploración, explotación, inclusive en Colombia tiene exploración, explotación offshore, es decir, en mar abierto. Tiene algunos pozos, lo mismo Texaco, por ejemplo, pues para producir inclusive gas, por ahí cerca de Cartagena, cerca de La Guajira, arriba. Y así varios multinacionales. Tienen oleoductos y también están en la fase ya de comercialización final al consumidor final, que sería, por ejemplo, las estaciones de gasolina o las estaciones, o por ejemplo, el jet fuel, las estaciones aéreas, las estaciones para darle gasolina a los aviones, entonces el jet fuel. Entonces, están en toda la cadena, están en todos lados. Entonces, cuando se integran así, y sobre todo en un país estilo Colombia, pues obviamente son grandes monopolios y multinacionales que están en el país en esa integración, son estrategias. Entonces, por eso a veces ve uno inversión extranjera, pero es que vienen a comprar empresas ya establecidas o empresas nacionales muy bien establecidas, y se pueden vender muy bien y las compran las multinacionales precisamente para poder entrar al mercado nacional. Entonces, eso fue lo que hizo, por ejemplo, el grupo, el que acaba de entrar, ¿no? Que es el grupo Romero de Perú, que compró hizo inversiones tanto en el middle stream, comprando acciones de ciertas empresas, como en el downstream compró acciones, o compró más que acciones, compró todas las estaciones, hizo toda la inversión a Terpel porque las tenía que vender. Entonces compró todas las estaciones que tenía ExxonMobil en Colombia. Bueno, en Colombia y creo que en Perú también. Ok, entonces, esas son estrategias, ¿no? Aquí está lo que hemos visto en otros lados, procesos de merge and acquisitions, o sea, de merge es fusiones y adquisiciones, merge and acquisitions, M&A. Cuando ustedes vean esto, y sobre todo la van a ver en empresas cuando ustedes vayan a
a trabajar o estén trabajando con empresas de consultoría, hay normalmente un departamento de Mergers and Acquisitions, un departamento de fusiones y adquisiciones, M&A, ¿cierto? Entonces, este crecimiento externo es un proceso de Mergers and Acquisitions de otras empresas con otras empresas, puede realizarse mediante un proceso de concentración horizontal, integración vertical o conglomerado. Este crecimiento externo. Para eso las estrategias son franquicias, licencias, cartel, grupos empresariales, alianzas estratégicas, colusión, joint venture o a riesgo, unión temporal de empresas, las famosas UTs que nosotros tenemos acá, que eso lo hacen para licitaciones públicas, también lo están utilizando para público-privadas, para licitaciones privadas también, y agrupación de interés económico o consorcio realmente. Los clústeres son una concentración en una misma zona geográfica de cierto tipo de empresas. Y así hay otras, fusión y adquisición, aquí, fusión o absorción, ¿no? Fusión, mergers and acquisitions. Aquí se dan casi siempre en estos temas, ¿cierto? Entre fusión o adquisición o absorción, se dan reestructuraciones empresariales de activos o de la organización que pueden generar estos tipos de manejos que serían el downsizing, resizing o el outsourcing, ¿no? Son las diferentes clasificaciones realmente. O bajarle, como dicen, el perfil a la compañía, cambiando la marca, también se hace un rebranding que llaman ahora. Que eso lo han hecho muchas empresas, sobre todo en el tema, como les contaba, por ejemplo. Profe, ese mapa está en la 14. Este mapa está en la 11, creo. En la 11, bueno. Está en la clase 11, sí. Gracias. No, mentira, espérate, a ver. Espérate. En la 11. Sí, está en la 11, Espérate, a ver. ¿Sí está en la 11? No lo veo. No, está en Me la... sale un PDF, pero diferente. Está en la 10. Acá está. Bueno, profe, gracias. Está en la 10, que es crecimiento empresarial esta. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces terminamos de ver este. Este mapita es súper interesante. Bueno, ya les expliqué prácticamente todo esto. La última partecita que me parece chévere, que también es importante, ahora están clasificando también el tipo de crecimiento en las empresas de acuerdo a sus actividades, ¿no? Y a sus departamentos más importantes. Entonces, hablan del crecimiento naranja, las empresas que invierten en generación de conocimientos, investigación, inversión, ¿cierto? Más desarrollo, investigación, innovación, desarrollo. O crecimiento verde, las empresas invierten en, miren lo que pueden invertir, ¿no? En reciclaje de residuos, o sea, todos los temas de reciclaje de papel, todo eso. Eficiencia energética, entonces cambiar los bombillos por LED, hacer todos esos cambios que hay de las tomas para que no queden tomas con lo que llaman, ¿cómo se llama ahora? No, sí, así lo llaman, estilo chupasangre, chupa de energía, que son las tomas vampiro. Las tomas vampiro, que si tú dejas toda la noche una red electrizada, pues obviamente cualquier cosa que esté conectada a esa red va a chuparlo. Va a chupar un porcentaje muy pequeño, pero lo va a chupar. Puede descargar inclusive baterías. Si tienen sistemas híbridos, por ejemplo, de energía. Entonces, esas tomas vampiro, todas las tomas vampiro, normalmente lo que hacen las compañías, pues para que no pase eso, es desconectar el taco, como dicen, el taco completo, ¿cierto? Bueno, entonces todo ese tema de eficiencia energética,
también ahora la eficiencia energética está medida en cambiar o reemplazar la energía fósil por la energía alternativa, las energías alternativas. Entonces, cuando todas las compañías, que ahora eso se está implementando muchísimo, tienen una suplencia de energía alternativa, como por ejemplo paneles solares, pues eso también se llama eficiencia energética, porque mejora todo el sistema. Bueno, en algunos lados lo puede empeorar, porque no tiene la capacidad suficiente para, y puede generar cortos y puede generar problemas, pero en general, pues hay que hacer un buen estudio precisamente para poder hacer un buen reemplazo, un buen backup. Si es reemplazo, es reemplazo, si es backup, es backup. El backup es cuando sale digamos, la energía, por ejemplo, porque se va en algún sitio, o se va la energía general, ¿cierto? Pero, o sea, ¿cómo funcionan los paneles solares? Porque yo no sé. Los paneles solares convierten energía, hay dos tipos de, bueno, de energía del sol, o por el tema fotovoltaico o por el tema calórico. Entonces puede haber por concentración calórica o por paneles solares fotovoltaicos. Entonces los fotovoltaicos lo que hacen es, a través de la luz, ¿cierto? Convierten la energía de la luz en pulsaciones eléctricas. Normalmente eso siempre sale, digamos, a 12 voltios. Entonces hay que hacer una reconversión para que se amplíe a 110, 120 voltios. Entonces ahí vienen lo que llaman los inversores, que son una especie de estabilizadores de energía que lo que hacen es impulsar los 12 voltios a 110, o convertirlos, digámoslo así. Entonces, esos puestos en red, porque se ponen los paneles en sistema, digamos, conectados todos, pues dan una capacidad energética, ¿cierto? Que pueden generar, por ejemplo, un voltio, un kilovatio hora, por ejemplo. Entonces, si hay 8 paneles conectados en red y hay buena luz, porque eso también tiene que ver con la disposición solar, tiene que ver con muchas cosas, pero en general es con la buena luz solar, entonces tendría full capacidad, pero los paneles solares no dan sino rendimientos hasta el momento del 48, 50%, no están dando, bueno, hay algunos otros que están experimentando ya inclusive el 60 o 65% de capacidad. Pero, profe, o sea, eso es para prender la luz, para Sí, conectar claro. las cosas. Es que te sirve, la energía solar en este momento te sirve ya, pues, dependiendo del número de paneles solares, dependiendo del número de inversores y dependiendo del número de baterías, si quieres acumular la energía, pues puedes tener la capacidad para prender todas las luces de tu casa o determinados lugares de tu casa. Entonces hay que hacer un estudio energético, precisamente un estudio de capacidad energética para poder entender cuántos kilovatios consumes tú hora. Entonces, por decir algo, el promedio en Estados Unidos es de 15, 16 kilovatios hora, por lo tanto tienen que poner en promedio a la tasa de lo que están haciendo hoy, tienen que montar por lo menos unos 40 paneles para que eso pueda generarles la capacidad de la casa. ¿Y eso dónde se pone, en el techo? O... Normalmente en el techo o en algún lugar donde, unas terrazas o, ¿cierto? En los edificios, por ejemplo, Pero eso sería como gratis, ¿cierto? Lo que pasa es que eso es una inversión que tú tienes que hacer en este momento, no es pública. Sí, no, pero digo, por ejemplo, yo compro los paneles solares y ya la luz me sale gratis. Sí, pues no, digamos, en este momento lo que están haciendo es reemplazar, por ejemplo, tu luz a un 50 o 60%, a veces inclusive el 100%, pero lo que pasa es que esa inversión tú la recuperas realmente, es como si no pagaras energía. Vamos a suponer que haces toda la inversión para no pagar energía, le metes 100 millones de pesos, vamos, y esos son más o menos esos rangos. Metes 100 millones de pesos para tener energía, pero la recuperarías por ahí a los 7, 8 años.
¿sí? ¿Y será que sí se alcanza a recuperar, profe? Porque no pagará de luz por ahí Sí, 150. no, claro. Pero eso tienes que hacer ese cálculo, es como un cálculo de inversión. Entonces, inviertes esa plata, vas a sacar, vas a recuperar esa plata pagando, no pagando la energía, digamos, que estás consumiendo, La luz, sí. ¿cierto? Y normalmente lo que está dando es a 7 años. Para Y también, industria, o sea, ahí sería chévere como por el tema del medio ambiente. sí, claro, y bajas la huella de carbono precisamente, porque no estás utilizando ese tema. Lo que pasa es que en Colombia todavía hay problemas para implementarlo porque, ¿qué es lo interesante del sistema? Porque para poder recuperarlo realmente en 7 años, es que la energía que tú estás produciendo, porque tú te vuelves productor de energía, en términos bidireccionales, la energía que no estés usando en ese momento la devuelves a la red y la red te la paga. Es decir, tú te vuelves productor de energía. Eso lo hacen en países ya como todos. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todos tienen el sistema de que tú devuelves la energía a la red y te la pagan. En Colombia todavía eso está reglamentándose y todavía no está claro porque los operadores, obviamente energéticos, los grandes Algún día operadores, alguien comprará el sol, pero como no son. claro, no, lo que quieren es no pagar bien esa y no hay un estímulo real en este momento para uno devolver la energía a la red, porque en ese orden de ideas, si no le pagan a uno la energía que uno está produciendo, pues obviamente se pierde y estaríamos hablando de una recuperación a 15 o 20 años. Entonces, Exacto. ahí ya no es tan rentable hacer la cosa. Y los paneles sí duran, Sí, digamos. los paneles, el promedio de los paneles son de 20, 25 años, de casi todos los paneles. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, sí es una buena alternativa y en países como España, inclusive en Europa, mucha gente ya le está metiendo paneles a sus casas porque hay un incentivo importante para devolver la energía, es decir, la energía que uno produce, se la pagan. Pues eso sirve, por ejemplo, para el que tiene casa, porque digamos yo que vivo en un apartamento no puedo, no tengo dónde poner los paneles. Sí, sería más difícil. Lo que pasa es que también están tratando de implementarse los famosos paneles, Residenciales. sí, flexibles que llaman, que es como láminas, hagan de cuenta que son laminitas como estas. Por ejemplo, son laminitas de estas, pero no sé si la alcanzan a ver por acá. Laminitas así como estilo de esta antena. Esto es una antena realmente. Pero eso es una lámina pues un poco más gruesita, obviamente, que se puedan colocar, por ejemplo, en los vidrios como si fueran... ¿Como las ventanas? Las ventanas. Y Bueno. ya se está produciendo también vidrios, pues, con paneles solares internos. Buenísimo. ¿Sí? Pero pues todavía están muy costosos, todavía implementar la tecnología está muy costosa y por eso no se ha masificado. Pero ya hay muchas soluciones. Inclusive se han inventado una pintura fotovoltaica. Es decir, que genera de hecho, pero pues no es tan fuerte la energía y la cantidad de energía, se necesita mucha más cobertura de esa y la duración, no tampoco dura más de un año. Entonces la pintura fotovoltaica, pues sí, puede ser una solución o un complemento y habría que ver cómo se interconectan toda esta serie de posibilidades para los edificios, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, hay cosas que se están creando bien interesantes. Profe, ¿y qué han creado para el agua? O volverla al agua del mar dulce, o Sí, eso sí hay. arreglar el agua contaminada. Eso es claro, hay desalinizadores, por ejemplo, existen las plantas desalinizadoras, una de las plantas más grandes está en Emiratos Árabes. Profe, y si eso existe, entonces, ¿por qué hay gente que no tiene agua y que sufre tanto? Porque estamos en una sociedad muy inequitativa y muy poquitos tienen todo. Pero el gobierno no debería, digamos, implementar una planta de esas, por ejemplo, En La para Guajira. proveer a toda... En La Guajira Exacto. debería ser, pero inclusive hay proyectos de esos que los han presentado
y hay proyectos inclusive de todo un parque eólico en La Guajira, o sea, para energía eólica de hélices, y no pasó, no ha pasado. ¿Qué tal? ¿No lo aprueban? No lo aprueban, entonces, obviamente son grandes No, y inversiones si lo también. aprueban, le piden la mitad ahí por derecha. Bueno, listo, pero Sí. me da la mitad. Y entonces No, no les alcanza. desafortunadamente eso puede ser también parte de la problemática, toda la corrupción que no. Pero tú ves parques eólicos en el mar, en Inglaterra, en Suecia, en Alemania, o sea, en todos lados. O sea, ya hay o sea, energías Ya alternativas. que se acabe el agua, ya no, eso ya no va a pasar. Energías alternativas que hagan todos esos procesos, sí, sí hay. Lo que pasa es que el agua todavía... Primer mundo, profe, aquí baila. Aquí Sí. somos un país tercermundista, profe. Sí. Es complicado. Es complicado y no tenemos... hay que emigrar. Habría que emigrar a Suecia. A esos países donde tienen todo ese tema. No, pero digamos, hay mucha gente que sí ha pensado en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que vivir allá también tiene otro estatus y otros niveles. Entonces, como dicen, se gana en euros, pero también se gasta en euros. No es tan fácil. Muchos colombianos han ido, por ejemplo, hubo una migración muy fuerte en una época a España, ¿no? Y hay mucho colombiano en España. Pues por el tema del idioma, la cosa, la vaina. Pero también hay de todo lado, o sea, es parecido a lo que pasó en Estados Unidos en una época en toda la zona de Miami, de la Florida. Ay, sí, es en Miami, puro español. Es puro español. Inclusive California, Bueno, por el tema de los California chicanos, igual, pero California es puro mexicano. puro chicano que llama así, puro Sí. mexicano. Sí. Entonces, pues sí, las migraciones son positivas en algunas épocas. Las migraciones que hemos recibido nosotros como colombianos, pues desafortunadamente han sido más complicadas por el tema de los venezolanos. Sí, qué pecado. Entonces, pues sí, nos dan mano de obra barata, digámoslo así, pero son la mayoría, desafortunadamente, están mal acostumbrados y siguen pidiendo y no trabajando, desafortunadamente. Profe, le iba a contar algo. Es que ayer, digamos, en Facebook yo vi algo, pues yo no sé si eso sea verdad, que hay, o sea, que hay un muchacho que cerca de la notaría 61, algo así, que él está trabajando como con un triciclo, una bicicleta, pero entonces para imprimir fotocopias y todo eso, pero que trabaja con un panel solar. Entonces, no sé, pues ahorita lo que usted decía, digamos, respecto a que siempre es como un poquito costoso. Entonces, digamos, una persona así como puede tener eso para... Bueno, puede ser que se le hayan donado de pronto una mini plantica solar. Pues es que, por ejemplo, una planta solar que le produzca, o sea, que pueda utilizar y que le sirva, por ejemplo, que le sirva a él pues para mover cosas pequeñas como de pronto y por un solo momento, digámoslo así, por varios momentos, que no sea continuo, pues hay plantas solares. Hay plantas solares con 1 o 2 paneles. Y una planta solar barata en este momento debe estar costando por ahí $1.000.000. Entonces, pues de pronto le puede servir teniendo la planta eléctrica. Hay muchas marcas que están sacando eso. Y de pronto sí le puede estar funcionando para hacer fotocopias, por decir algo. Con una máquina pequeña de fotocopias la puede conectar y le da la capacidad. Pero tiene que tener una batería, ¿no? Debe tener un panel, una batería que acumule y el reconversor para que le dé a 110. Buenísimo. ¿Cierto? O sea, sí puede ser. Hay paneles solares, ahorita los paneles solares ya no están tan costosos. Un panel solar puede estar alrededor de unos $180.000. Es policromático, digamos, de una capacidad que le genere, por decir algo, 250 vatios hora. Entonces, esa está más o menos en $180.000 con toda la importación y todo. Antes ese mismo panel valía $1.500.000. Buenísimo, profe. ¿Y entonces por qué usted dice que cuesta 100 millones? Después le envió las fotos, porque Sí. pues, al grupo. Sí, chévere, miremoslo.
y después les comento cómo puede ser que esté así la cosa. Yo creo que para una casa tienen que ser muchos años, ¿no, profe? Entonces por eso es que vale tanto. Por eso es que vale tanto, y sobre todo el sistema, Y digamos, sobre todo con esa gastadera de luz no, claro, y de internet. Exacto, y como se supone que tú por la noche vas a hacer uso de esa misma carga, entonces ahí pues toca tener baterías, que es lo que más sube el precio de una instalación en una casa, baterías, para acumular la energía, ¿ves? Así, aquí está el señor, pero no le veo el panel solar. No, es que según la publicación que yo encontré, Sí. ahí espera, y eso es, digamos, lo que dice, pero pues es que ahí lo que decía era que era un panel solar. Ah, sí, pues sí, yo por ejemplo vendo plantas solares, yo vendo plantas solares que le da esa capacidad con 2 paneles solares, y con recargas. Por la noche le toca recargar uno también directamente de la energía eléctrica para que no se dañen las baterías si no alcanzó a cargarse con la luz solar. Entonces, y la planta que nosotros importamos, y la más barata, que es de 1.400, Gold Zero, por ejemplo, esa vale 3,5 millones, pero porque te da automáticamente, no es sino conectarla directamente, y te da la carga necesaria para mantener eso durante 6 horas continuas, 6 horas continuas. Entonces, como esto no es continuo, pues obviamente le podrá dar para sus 8 horas laborales o 10 horas laborales, dependiendo de cómo sea. Y es una planta solar, con energía solar, y una batería, una batería de alta capacidad. Esas son baterías de gel, baterías especializadas para el tema solar. Entonces, sí, eso existe la posibilidad, ya existe esa posibilidad. De hecho, había todo un plan que tenía Peñalosa de ponerle a todos estos, no sé si vieron lo que hizo Peñalosa con los vendedores ambulantes, a muchos les puso un sistema como de aluminio. Pues como, no, realmente no es de aluminio, parece aluminio. Las que están ahí como en los paraderos, que son como las caseticas. En esas caseticas como, pero sí, eso es como, pues es un latón, pues, delgadito, pero de todas maneras sirve porque ellos lo cierran por la noche y todas esas cosas. Sí, está mejor que... Está mucho mejor que cualquier... Sí. Entonces, eso lo hizo Peñalosa, y a ellos les iba a incorporar luz solar, o sea, con todo el tema de panel solar, y a nosotros hace muchos años, hace como, ¿cuánto fue eso? Como 10 años, ya nos pusieron a cotizar, no tanto, como unos 6, 7 años, nos pusieron a cotizar precisamente para la implementación de ese sistema solar. En ese momento era muy costoso, pero cada vez más está más barato los paneles, cada vez más las baterías están más baratas también, ya se están haciendo a nivel nacional. O sea, la energía alternativa va a tomar vuelo porque se requiere tener este tipo de situaciones que ya son apremiantes, y obviamente, pues sí, vamos a tener muchos años todavía del suministro de los combustibles fósiles, pero para empezar a cambiar eso, para tener energía más económica, hay que hacer unas inversiones en este momento. Y esas inversiones, pues, son de energía alternativa realmente. La imposición de los carros eléctricos va a ser prácticamente un hecho. Por eso Elon Musk está trabajando en todo ese tema de las gigaplants, las plantas giga en todo el mundo para producir autos eléctricos. Obviamente China también está en esa competencia con ellos. Ellos están sacando autos eléctricos también ya. Hay una marca, ¿cómo se llama esta marca? Es una marca que entró China hace poco, aquí a Colombia. Ellos también ya están produciendo carros eléctricos muy, muy económicos. Y en la India también, los de Tata, esos se llaman Tata en la India.
son los dueños de Tata Steel, los dueños de Tata Motors, o sea, todos en este momento hay un carro eléctrico indio que vale, más o menos vale 1 millón de pesos a la conversión colombiana. Buenísimo, ya que la India es súper barato. Sí, hay muchas cosas muy, muy baratas allá. Entonces, Buenísimo. están implementando eso, arrancando con todos esos procesos y ya ve uno reemplazo de eso. Profe, Bueno, ¿y China también es muy barato? O sea, digamos sí, la conversión de pesos a, no sé cómo se llama la moneda china, yuan, a los yuanes. a los yuanes. Se llaman los yuanes, sí. Inclusive, precisamente, eso es toda una pelea que tiene Donald Trump con China también en el tema monetario, en el tema del valor de la moneda. Por eso el yuan se ha disparado últimamente, ha crecido mucho el valor del yuan versus el valor del dólar. Y eso es parte de la hegemonía que quieren coger los chinos, precisamente porque en la medida en la que la economía sea la preponderante, sean hegemónicos, sean los, digamos, los primeros en comercio internacional, pues le quitan esa hegemonía y le fortalecen el yuan, fortalecen su moneda. Pero, por ejemplo, un yuan, ¿cuánto cuesta? $1. Como para saber. Ahorita, a ver, no, miremoslo, no sé exactamente. Porque es que yo no entiendo eso y a veces, digamos, pues no sé, la vez pasada vi como algo que el zar de los zapatos, una vaina así, un man que traía como zapatos de China y le salían a 500 pesos y yo dije, pero ¿cómo es posible? Mira, un yuan es igual a 568 pesos colombianos, ¿cierto? Ah, o sea que sí es barato. Sí, pero entonces, versus Estados Unidos en este momento, estamos en 3.800 pesos colombianos, ¿cierto? $1. Entonces, fíjate que si nosotros miramos en términos de importación, Es mejor traer de China. nos sirve mucho la tasa con China, ¿cierto? Sí. Ujú. Porque solamente tendríamos que pagar 568 pesos y no 3.800 pesos por un dólar. Entonces, fíjense que esa conversión allí es favorable para las importaciones y así es como lo quieren mantener ellos. Pero esto se ha valorizado. Estuvo épocas en las que estuvo mucho más bajo. Está entre 560 y 570 este análisis. Del 6 de octubre al 17 de octubre, por ejemplo, tuvo picos hacia la baja, pero siempre ha estado entre eso, entre 560 y 570 en estas épocas. Bueno, aquí subió un poco, como casi 600, 575. Y aquí bajó a 566, pero en promedio entonces uno podría decir que está en 565. Yo le haría un promedio ahí rápido, diría que están como en 565 promedio. Pues 565 pesos promedio, mejor que 3.700 pesos promedio. Claro. Ahí de uno ya sabe. Y obviamente... Ahorra uno casi más de 3.000 pesos. Sí, claro que ahí es donde empieza uno a ver también números, y empieza uno a hacer cálculos. Entonces, ojo, porque a veces le piden a uno, entonces le dicen, en vez de pedirle a uno por alguna mercancía que vaya a importar, entonces, como todo se trabaja en dólares, ¿cierto? Sí. Entonces, puede ser que versus el yuan haya una disparidad más grande entre dólar y yuan, y entonces ahí empieza uno a tener problemas porque todo está dolarizado. Y lo que ellos quieren obviamente es que el yuan crezca, el yuan sea la moneda más fuerte, ¿cierto? Y entonces le pueden estar pidiendo a uno muchos más yuanes por la misma mercancía que los mismos dólares, ¿ves? ¿Sí me entiendes? No. O sea, vamos a suponer que una cosa vale $1. Sí. ¿Cierto? Y entonces mi dólar para mí vale 3.800. Sí. Y entonces, por ese mismo, esa misma mercancía te piden no 568, es decir, un yuan, sino te piden 5 yuanes. ¿Sí? Entonces te da 5 por 5, 25. 25.
¿cierto? Bueno, no, pero el caso sería más bien 10 yuanes, te piden 10 yuanes. Entonces, 10 yuanes te da 5.684 pesos. Ajá. Lo que vale un dólar, que son para nosotros es 3.800, ¿sí? Sí. 3.800 pesos. Entonces, te están pidiendo Robando. en yuanes, te están pidiendo mucho más que lo que vale en dólares. Ah, o sea, es mejor pagar en dólares. En ese orden es mejor pagar en dólares, pero eso hay que saber las tasas de conversión y la cantidad de yuanes que te están pidiendo si son equiparados en dólares a lo que estás pagando. Sí. ¿Sí? Hay que hacer esos análisis. Y sobre todo uno en comercio internacional tiene que hacer todas las conversiones. Bueno, Inclusive, profe, ¿y usted nunca ha ido a China? sí me han invitado como 4 veces, pero no, no he podido. No, lo digo es porque sería chévere, o sea, saber uno cómo hace para, uno llega y va y, o sea, cómo hacer uno para traer los containers y eso. Ah, no, claro, pero para eso ya tenemos gente allá organizada. O sea, tenemos, ¿Así? claro, logística total, digo, logística internacional, colombianos en China, ya de muchos años, 25 o 30 años allá en China, que conocen toda la industria y lo pueden ayudar a uno y obviamente cobran una comisión por lo que Ay, se traiga. buenísimo, yo no sabía eso. Sí, Pero de allá mismo, de China traen los zapatos de contrabando y toda la vaina. Todo lo, a Yo sí sé el tema. sí. mí me parece muy chévere, me parece Por ahí con un maravilloso, me cliente. encantaría traer un container. ¿Contrabando? No, pero el problema es que No, un contrabando no, porque lo pago impuestos. Contrabando es cuando no pagan impuestos, ¿no? sí, cuando se vienen así, sí, pagan impuestos. No, pagando impuestos. Igualmente la mercancía ya sale muy barata, bro, acá. Sí. Yo creo Sí. que sí es muy barata porque uno la mayoría de cosas que encuentra económicas dice que son de China. Sí, es Entonces que yo me imagino que China sí. se volvió la manufacturera del mundo. Les voy a mandar un análisis que hicieron hace poco precisamente de que por qué China se volvió fuerte. Por mano de obra barata, por ser la manufacturera del mundo y por obviamente querer pelear la hegemonía mundial. Pero les voy a mandar ese artículo que está bien interesante. Ay, sí, bro. Bueno, muchachos, uy, se nos fue las 2 horitas, pero bueno, aprendimos cosas chéveres. Sí. Bueno, entonces mañana sí seguimos. Esto es la forma de crecer. Y mañana sí seguimos con todo el tema de las teorías, ¿no? La teoría del productor, la teoría del consumidor, oferta y demanda. ¿Y cuál es la otra? ¿Quién me dice? La de lo por su Los complementación. juegos, ¿no? Estructura de mercados. Los mercados son las 3 grandes partes de la microeconomía. O sea, vamos a estudiar ¿Otra esas. vez, profe? ¿Perdón? ¿Cuál es otra vez? Qué pena. Entonces son la teoría del consumidor, es decir, toda la teoría del consumidor, con todo lo que tiene en oferta y demanda, con todas sus variables, eso mañana lo vamos a ver así despacio. La teoría del productor, como tal, con todo el tema de costos, lo que yo les he contado, costos, y la estructura de mercados o la teoría de mercados, sobre cómo se forman. Ya vimos los mercados, realmente, ya vimos la clasificación de los mercados, ya vimos la clasificación de los bienes también. Entonces, esa es base fundamental para entender como la teoría del consumidor, la teoría del productor o la teoría de los empresarios, ¿no? La teoría del productor y la estructura de mercados. ¿Ok? Gracias, profe, listo. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí pongámonos todos en cámara. Estamos 14. ¿Alguien se me fue? ¿Quién se me fue? Profe, yo le dije a José Luis lo que su merced había dicho de que ya tenía 4 fallas y dijo que es que el internet le está molestando y por ahí le escribió por el grupo. Cristian. Cristian sí está. Profe, es que no estoy en el computador y no tengo la cámara. No se quiere dejar ver. Y Sandra le tocó abrir la ventana para ver. Profe, está abierta, sino que no sé por qué a ratos se vuelve oscuro. Ah, bueno. Jenny León, ¿por qué esa cara de aburrida? ¿Qué pasó? Jenny puso la foto. Jenny puso una foto de cara de aburrida y se fue. Jenny León.
Jenny. Escríbanle a Jenny también, que puso cara de aburrida. Puso la foto de cara de aburrida y se fue. Ay, Dios mío. Ahí sí, Pailander, como dice Andrés. Andrés dice Pailander. No, yo no digo eso. Recampeona lo que hizo, profe, mi ídola. Pero sí ve, mundial, ¿sí ve? Y cree que yo no le pongo cuidado a esas cosas, ¿verdad? No le pongo cuidado a esas cosas. Me tocó ponerle falla a Jenny León también, vea. Jenny León, todavía tienes 1 minuto para aparecer, Jenny León. Ahí ya salió, profe. Ahí se ve. No, ella está ahí, pero no es que te puso la foto de aburrida y se fue. Ah, Profe, que es que no le deja activar el audio, está diciendo. Por el Pero grupo. sí, tampoco activa la cámara está la cámara congelada. del video. Tampoco activa el video, tampoco está activando el video. Jenny León a la 1, Jenny León a las 2. Bueno, entonces nos vemos mañana, muchachos. Mucho juicio. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. No, profe, gracias. Gracias a todos. Chao.